Bondadoso y amante Padre Celestial, gracias por tus bendiciones. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor y gracias, Señor, por Jesucristo, el don mayor que tú nos diste. Señor, bendice esta iglesia de forma especial a cada niño, a cada visita, a cada miembro y a cada uno, Señor, de los que han de creer en ti por medio del testimonio de ellos. Gracias, Señor, por tus bendiciones y gracias por el perdón de nuestras faltas y pecados y por limpiarnos de toda maldad. Todas estas cosas te las pedimos en el santo nombre de Jesús y por inspiración de tu Santo Espíritu Consolador, por quien te damos las gracias. Amén. Amén. El tema de hoy se trata acerca de analizar nuestra condición espiritual a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios. Y antes de comenzar a leer el texto bíblico, antes de presentar el propósito del tema, yo quisiera hacerles una pregunta. Si quieren me la contestan, si quieren no la contestan, se pueden quedar sin contestarla. Una pregunta que es muy importante, que debemos hacernos, que yo me la hice en una ocasión y eso fue lo que me inspiró a preparar este estudio, este sermón, hace como 7, 8 años quizás en Cuba. Lo he predicado en varias iglesias en Cuba que me han invitado y aquí ya lo prediqué en Nampa, lo prediqué en Caldwell, en Boise y este mismo tema. Y donde quiera que me inviten nuevo lo voy a predicar. Y siempre es el primer tema que comienzo predicando porque realmente impactó mucho mi vida cuando comencé a estudiarlo, porque primero fue para mí. Y la pregunta es una pregunta complicada, es sencilla y es una pregunta que debemos hacernos. Y la pregunta es esta, es bien sencilla en un sentido. Escuchen bien. ¿Puede alguien perderse amando a Jesús? ¿Puede alguien perderse amando a Jesús? No están obligados a contestar. El que quiere, si quiere puede contestar, no importa. Lo importante es que nos quedemos con la pregunta en la mente y que nos las preguntemos nosotros mismos. Que pensemos a preguntarnos a nosotros mismos esta misma pregunta, porque es una pregunta muy personal, muy íntima, que tiene un gran significado, que tiene una gran profundidad. ¿Puedo yo perderme amando a Jesús? ¿Puede alguien perderse amando a Jesús? Miren, cuando me di cuenta de esta respuesta, y no crean que me la pregunté porque me la quise preguntar un día, me la pregunté leyendo libros deseados a toda la gente. Me encontré un capítulo, que después se lo voy a decir más adelante y vamos a leer el fragmento, que ese capítulo me llevó a hacerme esta pregunta, y cuando me hice esta pregunta, y me di cuenta, a la luz de lo que estaba leyendo aquí, a la luz de lo que dice la Biblia, realmente temblé. Realmente me sentí muy preocupado. Y me di cuenta que yo podía estar perdido amando a Jesús. Si es posible perderse amando a Jesús. Y parece una contradicción. Parece algo paradójico, contradictorio. ¿Cómo es posible? Si yo amo a Jesús me voy a perder. Sí, la clave para salvarse es amar a Jesús. ¿Cómo es posible que podamos perdernos amando a Jesús? Pues cuando me di cuenta que yo podía estar perdido amando a Jesús, realmente temblé, realmente me preocupé, realmente me alarmé y comencé a analizar mi vida desde otra perspectiva en el sentido espiritual. Comencé a revisar mucho más mi vida, mis pensamientos, mi forma de actuar, porque realmente es posible perderse amando a Jesús. Y eso cuando tú lo dices muchos no lo creen. Y no lo pensamos tan profundamente. Lo pensamos quizás a la ligera. No, imposible que alguien se pueda perder amando a Jesús. Pues sí, mis hermanos. Es posible que nos perdamos amando a Jesús. Y es triste. Más que posible, es triste. Es doloroso que algo como esto nos suceda o le suceda a alguien que amando a Jesús se pueda perder. Entonces, la lectura bíblica, los invito a ir allí, que es la que leía nuestro hermano, que es el gran mandamiento, que muchas veces, muchos evangélicos, y yo sé que ustedes quizás lo han tratado, dicen, no, que Jesús dejó 2 mandamientos nuevos cuando vino. No, los 10 mandamientos no hay que guardar más el sábado ni nada. Jesús dejó, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley, ahí se resume la ley y todos los profetas. Entonces, pero hay algo que no se dan cuenta, no quieren darse cuenta. Que el primer mandamiento de esos 2, eso no fue algo nuevo que Jesús enseñó en el Nuevo Testamento cuando Él vino y cuando Él estuvo. Es citado de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, que es la Shema. Dice, oye Israel. En hebreo la palabra oye es Shema, se le conoce por la Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dice, y amarás al Señor tu Dios
con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el segundo mandamiento está en Levítico 19:18. Es decir, que son dos textos citados del Antiguo Testamento, citados del libro de Moisés, de Deuteronomio y de Levítico. Entonces no son del Nuevo Testamento, son textos del Antiguo Testamento. Por tanto, eso no es un mandamiento nuevo que Jesús había enseñado. Ahí se resume toda la ley. El amor a Dios, el amor al prójimo. La primera tabla para el amor a Dios, los 4 primeros mandamientos hasta el sábado, que es una relación vertical con Dios. Y los otros 6 restantes mandamientos, que es la segunda tabla de la ley de Dios, es una relación horizontal con el ser humano, con el prójimo. Entonces, el resumen del amor a Dios y el resumen del amor al prójimo en uno solo es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Se resume en el amor. Esa es la clave. Entonces, este mandamiento está en Marcos capítulo 12, versículo 39, les miento, versículo 29 al 34. Marcos 12, 29 al 34. Me dicen amén cuando lo tengan. Marcos 12, 29 al 34. Dice, palabra de Dios. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es este. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro como él o fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y el amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amén, palabra de Dios. Amén. Aquí en el gran mandamiento, que se conoce como el pasaje del gran mandamiento, se aprecia algo que me enseñaba un amigo mío, que por cierto su mamá está grave ahora, tiene leucemia, le decretaron leucemia en la sangre en Cuba. Él se llama Efraín, él es profesor de psicología en la Universidad Central de Las Villas, allá en mi provincia, en Cuba, y terminó de estudiar y lo dejaron en la cátedra de psicología como profesor por el rendimiento que tuvo, los años que estuvo estudiando, y es profesor de la Universidad Central de Las Villas en psicología. Entonces, con él yo me pasé varios años discutiendo de la Biblia, muy ateo, muy incrédulo, muy escéptico, conocen el trasfondo de Cuba, evolucionismo, todo ese tipo de creencias completamente ateas para negar a Dios, y él muy filósofo, muy estudioso, y saben que la psicología termina desviándose mucho más de los temas de la Biblia, increíble las cosas que enseña cuando empiezan a estudiar la psicología, es terrible después comenzar a aceptar la Biblia cuando se involucran en ese tipo de camino, y más el profesor catedrático de psicología en la Universidad Central del país, una de las universidades más prestigiosas después de La Habana, esa universidad en el país. Entonces, él me dice a mí un día, así como el que no quiere las cosas, porque yo le regalé una Biblia, yo le predicaba, discutíamos de la Biblia, porque él no podía aceptar que yo fuera cristiano, como hubiera hecho adventista, porque desde niño nos criamos juntos. Él tiene un año más que yo, y nos criamos en el mismo barrio, éramos muy buenos amigos, o somos todavía, lo somos. Y yo era ateo, tan ateo como él, o cuidado, no fuera más ateo que él, más incrédulo. Yo cuando comencé a estudiar la Biblia fue para demostrar que la Biblia era una mentira, era lo que yo creía. Para mí que el que leía la Biblia se volvía loco, era lo que me enseñaban en Cuba desde niño. Que eran ignorantes, que yo no podía concebir que una persona con 12 grados que tuviera nivel universitario fuera una iglesia. Para mí eso era un fanatismo, le habían lavado el cerebro, era una locura. Y yo lo creía así. Yo comencé a leer la Biblia para demostrar que era una mentira y buscarle contradicciones, porque nunca en mi vida había visto una Biblia, jamás, en Cuba. Porque al que tuvieran en los años 70, principios de los 80, con una Biblia en la mano en Cuba, te veían, te metían 5 años preso por proselitismo, por solo tener una Biblia en la mano. Y entonces, ese amigo mío, el día de mi bautizo, yo me bauticé, él no podía creer que me iba a bautizar. Me bauticé en la iglesia adventista el 24 de febrero del año 96, hace 22 años, lo cumplí el otro día, para gloria de Dios, que cayó sábado este 24 de febrero. Y entonces, me regalan una Biblia cuando me bautizo. Pero yo ya tenía mi Biblia, la que yo estaba usando. Y esa Biblia me la dedicó el pastor con la fecha del bautismo, todo lo demás. Y yo llego a la casa y dejo la Biblia encima de la mesa del comedor. Y le digo a mi mamá, mami, voy a visitar a 2 personas que tengo que visitar y después regreso a almorzar. Pero me hace falta ir a verlo, porque a la iglesia donde iba estaba a 14 kilómetros donde yo soy, la iglesia madre. Y entonces cuando salí, dice, está bien. Y dejé la Biblia encima de la mesa, me fui. Cuando regreso dice,
Oye, Amaury, Efraín estuvo aquí. Sí, y eso, porque él llegó de la universidad. ¿Y qué andaba haciendo? Dice, no, estuvo por aquí y le di la noticia muy contenta de que tú te habías bautizado y puso una cara muy triste. ¿Sí? Y dice, y le dije, mira, ahí encima de la mesa está la Biblia que le dieron a Amaury. Y dice que fue para la mesa, tomó la Biblia en las manos, agarró un lapicero que tenía en el bolsillo y dice que se puso a escribir algo en la Biblia. Él se puso a escribir algo ahí, yo no sé qué cosa es, se puso a escribir. Y entonces nunca se me ha olvidado más una cuarteta, porque él escribe poesía, es medio poeta y escribe buenas poesías. Entonces la cuarteta decía así, para que vean cuál era el sentimiento que él tenía, lo que le afectó el hecho de mi bautismo. Dice, hoy día de tu bautizo, gozoso quisiera estar. Mi alegría se deshizo, triste ofrenda es mi cantar. Y no, mi querido hermano, no preguntes por mi pena, mejor estrecha mi mano que de ternura ballena. Ya eso dice todo lo que él sintió. Entonces, entendiendo este tema, yo le regalo una Biblia discutiendo, varios años discutiendo sobre el tema de la Biblia, pero al final nunca he querido aceptar del todo, aunque ciertamente respeta ciertas cosas porque hemos, como dice el dicho, sacado chispa en varios temas. Entonces, estaba leyendo este pasaje y me dice, ¿tú sabes una cosa? Que ahí en Marcos 12, en ese gran mandamiento, se presenta algo de psicología. Le dice, ¿cómo que de psicología? ¿Qué tú me quieres decir, Efraín? Dice, sí, ahí están las tres esferas de la personalidad. Las tres esferas de la personalidad están involucradas en ese gran mandamiento. Le digo, a ver, explícame qué es lo que tú me quieres decir. Y entonces me mira, ahí está hablando. En primer lugar, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El corazón tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con las emociones, con la parte afectiva del ser. Porque las tres esferas de la personalidad es la parte afectiva, que es la que implica las emociones, los sentimientos, es la parte espiritual del ser. La parte cognitiva, que es la parte de la razón, es la parte intelectual, la parte de la razón. Y la parte volitiva, que es la fuerza de voluntad, es la fuerza física. Ahí están las tres esferas de la personalidad. Mire, la parte espiritual, que es la parte del corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, que es la parte cognitiva, intelectual del ser humano, la parte de la mente. Y con toda tu fuerza. Habla del alma, pero el alma involucra a las tres relacionadas. Tenemos y nosotros estamos claros que es la relación del alma y el tema del alma, que eso es un tema muy complicado. Nosotros sabemos que el alma involucra el cuerpo del ser humano con el espíritu de aliento de vida que Dios le dio. Génesis 2.7, como dice. Formó al hombre de polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente, un ser viviente. Entonces, el alma involucra a estas tres seres, estas tres partes de la personalidad. La parte volitiva, que es la parte de la voluntad, con todas tus fuerzas. Tenemos que amar a Dios con la parte de la esfera de nuestra personalidad, que tiene que ver con la fuerza de voluntad, la parte física del ser humano, con la parte sentimental, que es el corazón, los sentimientos, las emociones, que es la parte espiritual, y la parte intelectual, cognitiva, es la parte de la razón. Entonces es lo que dice allí, amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora bien, y es verdad, las tres esferas de la personalidad están involucradas en el gran mandamiento. Tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Es decir, con todos nuestros sentimientos, con todas nuestras emociones, con toda la parte espiritual de nuestro ser, con todas nuestras fuerzas físicas, la fuerza de voluntad y con todas nuestras fuerzas intelectuales, con todas nuestras fuerzas cognitivas, con todas nuestras fuerzas de la razón. Los sentimientos por sí solos, en sí mismos no son malos, ni las emociones, pero no son una guía segura. Cuando somos sensacionalistas, cuando somos emocionalistas, eso no nos lleva a buen camino. La razón debe ser la que conduzca nuestras emociones y nuestros sentimientos. Si nuestros sentimientos y emociones no están guiados por la razón, de nada valen. Tiene que haber un vínculo de la razón, de la mente, con el corazón, con los sentimientos. Y en todo esto depende mucho de nuestra fuerza de voluntad, nuestras capacidades físicas, que es la que nos ayuda a tomar las decisiones correctas. Pero entonces aquí, en el gran mandamiento, nos está enseñando algo importante, un texto que sé que conocen, saben de memoria,
Es un texto que se conoce cada psicólogo cristiano, que es Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es decir, que ¿qué es lo primero? Dios. Dios primero. Y como dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, que la clave es, si no amamos a Dios 100%, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, todo lo demás, que amemos más que Dios, se constituye en un Dios ajeno. Se constituye en un ídolo. Muchas veces pensamos que el ídolo es simplemente la figura de la Guadalupana, la Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba, San Lázaro, cualquier santo, cualquier tipo de ídolo. Pensamos, no. Pero ídolo es todo aquello que pongamos por encima de Dios y le demos el primer lugar cuando Dios merece ese lugar. Sea nuestro esposo, sea nuestra esposa, sea nuestro hijo, sea nuestro trabajo, sea nuestros estudios, sea nuestras propias opiniones, nuestro propio orgullo, todo aquello que ocupa el lugar que Dios merece en nuestra vida, que lo pongamos en primer lugar, se convierte en un Dios ajeno y por ende en un ídolo que está ocupando el lugar de Dios y somos idólatras. Somos adoradores de un Dios falso. Ese Dios falso es todo aquello que pongamos en primer lugar por encima de Dios. Si nuestro amor con Dios y por Dios no es lo primero, por encima de todo, aún de nosotros mismos, realmente no estamos amando a Dios de toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y entonces, realmente, en esa condición, estamos perdidos. Realmente estamos perdidos. Por eso es posible perdernos amando a Dios. Y eso no lo descubrí directamente ahí, simplemente yo le añadí todo esto porque llega el tema de conversación con mi amigo, todo lo demás, y se complementó con el tema. Yo todo esto lo descubrí leyéndome este maravilloso libro, uno de mis favoritos. Para mí el favorito es El conflicto de los siglos. Y después le continúa Primeros Escritos, y después Patriarcas y Profetas, y después El deseo de toda la gente. Están en ese orden de prioridad en mi vida, pero El conflicto de los siglos lo amo. Más que lo amo, yo no sé ni qué decir. Después de la Biblia, para mí no hay otro libro como ese. Y más que leerlo, lo he estudiado no sé cuántas veces, ya he perdido la cuenta. Pero, gracias. Entonces, este libro es una de las joyas de Elena White, es de la serie del Gran Conflicto, este libro, que la comienza el libro Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, y continúa así por El deseo de toda la gente, Hechos de los Apóstoles, y El deseo de toda la gente involucra también Palabras de Dios del Gran Maestro y El discurso maestro de Jesucristo. Todos esos libros son de la serie Gran Conflicto, lo que no se podía hacer en un solo tomo, todo eso, porque ¿quién iba a llevar ese tomo? Y se dividió en varios libros y por eso se dividió. Pero es la serie Gran Conflicto completa que está dividida para que pudiera llegar en estos libros hacia nosotros. Y aún así, El deseo tiene 700 páginas, El conflicto 700, Patriarcas y Profetas como 700. Imagínense si todos esos libros se juntaran en uno solo. ¿Quién lo llevaba? Entonces por eso tuvieron que dividirlo. Pero este libro es una joya, una maravilla. Y en el capítulo 76, aquí no le puedo dar la página, porque este libro es ediciones nuevas, donde la han paginado con menos páginas para reducir espacio, ahorrar, pero sin embargo tiene los mismos capítulos, tiene el mismo contenido, lo que no tiene las mismas páginas en coincidencia, tiene como 200 páginas menos. Entonces, pero el capítulo sí es el mismo, que es el capítulo 76, que habla de la historia de Judas Iscariote. Porque cuando nosotros pensamos en Judas, y realmente pensamos como tenemos que pensar de él muchas veces, Judas fue el traidor. Conocemos lo que hizo Judas de sobra con Jesús. ¿Cómo vendió a Jesús? Por 30 piezas de plata. Lo que él hizo con Jesús siendo discípulo de Jesús, que Jesús no lo llamó a él, él solo se ofreció y se prestó como discípulo de Jesús. Y anduvo con Jesús durante 3 años y medio de su ministerio. Era ladrón, dice Juan 12:6, porque él llevaba la bolsa del dinero, como él era el más matemático, el más preparado intelectualmente del grupo. Él llevaba la bolsa y dice que él robaba el dinero de la bolsa porque era ladrón, metía su mano en la bolsa. Y cuando María Magdalena quebró el frasco de alabastro a los pies de Jesús, que lo derramó, dijo, esto es un desperdicio, ¿por qué está haciendo aquello? Dice que eso fue Judas. Eso podía haberse vendido en 200 denarios, haberse dado a los pobres. Mentira, los 200 quería para robárselos él, o quizás llevarse la mitad de los 200. Ese era el problema de Judas. Entonces uno mira a Judas negativamente y realmente. Pero el día que me leí, tuve compasión de Judas. Y se van a dar cuenta bien. Realmente, Judas no fue tan criminal como a veces lo pensamos y lo fue. Fíjense lo que voy a decir. Pero lo que les quiero decir es que Judas se perdió amando a Jesús. Wow. Entonces Judas amaba a Jesús. Pero Judas no amaba a Jesús lo suficientemente como para ponerlo en el primer lugar en su vida. Y a nosotros nos puede estar pasando lo mismo. Estamos aquí en la iglesia. ¿Cuántos lugares pudiéramos estar ahora? Quizás ganando dólares en el trabajo.
no sé cuánto le estén pagando la hora, quizás estuviéramos en la casa más cómodo viendo una película, en un televisor, no sé, humanamente, pero hemos elegido venir aquí a la iglesia, reunirnos aquí porque amamos a Jesús. Si estamos aquí es porque tenemos amor por Jesús. No estamos aquí porque nos estamos entreteniendo. Hay una razón, la razón es esa. Pero realmente estamos poniendo a Jesús por encima de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestro hermano, de nuestro hijo, de nuestra carrera, de nuestro trabajo, de nuestro propio orgullo, de nuestras propias opiniones. O realmente cualquiera de esas cosas está primando por encima del amor que debemos tener por Jesús en nuestra vida. Entonces Judas, escuchen esta cita, está tremenda, está impresionante y vamos a analizar varios fragmentos de ella por parte para que vean hasta qué punto llegó Judas, y eso me hizo tener compasión de Judas. Judas se perdió amando a Jesús. Y es triste, triste. Judas amaba a Jesús y lo entregó amándolo. Es duro. ¿Y cuántas veces hemos pensado en eso? Casi nunca pensábamos en eso. Y el día que me estaba leyendo este capítulo, wow, me impresioné y dije, pues yo pudiera estar como Judas. Porque yo sé que yo amo a Jesús. Y en ese momento que lo estaba leyendo, estaba seguro de mi amor por Jesús. Y dije, espera un momentico, yo lo amo, pero puede ser que yo esté perdido como Judas. Podemos perdernos amando a Jesús. Escuchen la cita, página 76, y comienza como en el tercer párrafo. Al principio del mismo capítulo está. La tengo subrayada, aquí está. Si quieren anoten el capítulo, después lo revisan, analizan todo el capítulo porque está impresionante. El deseo de toda la gente, capítulo 76. La página no se la puedo dar porque no sé. El título. Judas. Judas. Es el capítulo 76. Se llama Judas. Dice así. Escuchen. Desde la fiesta celebrada en casa de Simón, el leproso, cuando María Magdalena quebró el frasco de alabastro. Dice, desde la fiesta celebrada en casa de Simón, Judas había tenido oportunidad para reflexionar en el acto que había pactado ejecutar, pero su propósito no había cambiado por 30 piezas de plata. El precio de un esclavo. Vendió al Señor de gloria a la ignominia y a la muerte. Sigue la cita y dice, Judas, escuchen, tenía naturalmente un fuerte amor por el dinero. Escuchen, por eso era ladrón. El amor por el dinero lo dominaba. Dice, raíz de todo lo malo es el amor al dinero. Dice, tenía naturalmente un fuerte amor por el dinero, pero no siempre había sido lo bastante corrupto. Escuchen, tremendo. No había sido siempre lo bastante corrupto. Judas no era un corrupto total. Dice, para realizar una acción como esta, la de la venta de Jesús, la entrega de Jesús por 30 piezas más. Dice, había fomentado el mal espíritu de la avaricia hasta que éste había llegado a ser motivo predominante en su vida. El amor al dinero superaba a su amor por Cristo. ¿Cómo? Pero no quiere decir que no lo amaba. Amaba a Jesús, pero el amor al dinero superaba el amor que él tenía por Cristo. Estaba por encima. Era su ídolo. Lo puso por encima de Jesús. Y sigue adelante, dice Elena de White. Al llegar a ser esclavo de un vicio, se entregó a Satanás para ser arrastrado a cualquier bajeza de pecado. Judas se había unido a los discípulos cuando las multitudes seguían a Cristo. La enseñanza del Salvador conmovió su corazón, mientras pendía arrobado de las palabras que pronunciaba en la sinagoga, a orillas del mar o en el monte, donde quiera que Jesús estuviese. Judas, escuchen, vio a los enfermos, a los cojos y a los ciegos acudir a Jesús desde los pueblos y ciudades. Vio a los moribundos puestos a sus pies. Presenció las poderosas obras del Salvador al sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios y resucitar a los muertos. Sufrió en su propia persona la evidencia del poder de Cristo. Amén. Reconoció la enseñanza de Cristo como superior a todo lo que hubiese oído antes. Amó al gran maestro y deseaba estar con él. Sintió el deseo de ser transformado en su carácter y su vida y quiso experimentarlo relacionándose con Jesús. El Salvador no rechazó a Judas, le dio un lugar entre los 12, le confió realizar la obra de un evangelista, lo dotó de poder para sanar a los enfermos y expulsar fuera a los demonios. Pero Judas no llegó al punto de entregarse por entero a Cristo. No renunció a su ambición mundanal o a su amor al dinero. Aunque aceptó el puesto de un ministro de Cristo, del Evangelio, no se dejó modelar por la acción divina. Creyó que podía conservar su propio juicio
y opiniones, y cultivó una disposición a criticar y a acusar. ¿Qué dice? Dice, amó al gran maestro y deseó estar con él. Judas se perdió, sin dudas. Eso está más que claro. Pero lo triste del caso y lo doloroso es que se perdió amando a Jesús. Amaba al gran maestro. Pero no solo lo amaba. Escuchen las partes de esta cita, impresionante. Vamos a analizar por parte para que vea. Tiene como 9 o 10 partes importantes que Elena de White trata, hablando o caracterizando el personaje de Judas Iscariote en su relación con Jesús y en su vida. Número 1 dice que su amor al dinero superaba su amor por Cristo. Es decir, que aquí el dinero estaba por encima de Cristo para él. Pero no quiere decir que él no tenía a Cristo en un nivel. Él amaba a Cristo, pero el amor al dinero estaba por encima del amor a Cristo. Número 2, dice, se había hecho esclavo de un vicio. ¿Qué le sucedió a Judas? Se hizo esclavo de un vicio. El vicio de ser ladrón, el vicio de ambicionar el dinero, se hizo esclavo de ese vicio y dejó que lo dominara. No tuvo la fuerza de voluntad. No amó al Señor su Dios con toda su fuerza para poder soportar, vencer sobre ese vicio, sobre esa tendencia pecaminosa que había en su vida. Y el vicio puede ser cualquier cosa. Nosotros sabemos cuáles son nuestros vicios, nuestras inclinaciones, nuestras debilidades, nuestras concupiscencias. Personalmente, nadie mejor que nosotros lo sabe, excepto Dios. Pero cada uno en su mente sabe, cada uno en su corazón sabe dónde está su punto débil, dónde está su debilidad. Yo sé cuáles son mis puntos débiles, personalmente. No tenemos que confesarlo abiertamente, como se hace en el sacerdocio, en el confesionario, con Dios. Pero nadie mejor que Dios y que nosotros sabemos dónde están nuestras debilidades. Dice que él conservaba un vicio y ese vicio mire dónde lo llevó. Número 3 dice la cita que la enseñanza del Salvador lo conmovió. Es decir que Judas escuchó las enseñanzas de Jesús. 3 años y medio Jesús enseñaba las parábolas, enseñaba todo lo que enseñaba y a Judas le conmovía el corazón lo que Jesús decía. Es decir que la palabra le llegaba, lo sacudía, lo conmovía. No le entraba por un oído y le salía por el otro, no. A Judas esa palabra le llegaba y sacaba fruto en su corazón, lo conmovía, lo removía. Es decir, que no era un oidor de oídas. Él oía y escuchaba y se conmovía con lo que Jesús hablaba y decía. 3 años y medio. Es decir, que no era cualquier persona. Y en la medida que fui leyendo esto me fui dando cuenta y sentí compasión de Judas. Es increíble que muchas veces no pensamos en eso. Pero sentí compasión de mí. Porque yo podía estar en la misma condición y no puedo estar en la misma condición que Judas. Puedo perderme amando a Jesús si no vielo en mi salvación con temor y temblor. Y lo mismo te lo digo para ti. Sigue adelante y dice, vio y presenció o fue testigo presencial del poder de Jesús. Es decir, que vio a Jesús sanando a los enfermos, vio a Jesús resucitando muertos, vio a Jesús haciendo aquellos milagros en la boda de Caná, vio a Jesús haciendo cosas tremendas. Él presenció, fue testigo. Él sabía que Jesús no era un farsante. Él sabía que Jesús no era un especulador. Él se dio cuenta que Jesús tenía el poder para hacer milagros. Él las presenció, él fue testigo. Él vio cuando el mar se calmó en Galilea. Que dijo, mar, calma, enmudece. Y él lo vio. Él fue testigo de estos grandes eventos, de estos grandes hechos. 3 años y medio anduvo con Jesús. Él siempre anduvo con Jesús. Entonces él no podía negar el poder que había en Jesús. Él se dio cuenta que Jesús era el Mesías de verdad de Israel. Porque él presenció todos esos milagros, fue testigo. Es decir, que él no tenía nada que tapar. Y sigue adelante y dice, sintió en su propia persona la evidencia del poder de Cristo. ¡Wow! ¿Qué? Sintió en su propia persona la evidencia del poder de Cristo. En Judas pasó algo. En Judas hubo como el principio de un nuevo nacimiento. No sé si nació de nuevo. Puede ser que sí. Sintió la evidencia del poder de Cristo en su vida. Sintió un cambio en su vida. Sintió una transformación por las enseñanzas de Jesús, por la vida de Jesús, por el ejemplo de Jesús. Judas estaba sufriendo una transformación en su carácter, en su persona. Judas era un cristiano en un sentido. Estaba caminando como discípulo de Jesús. Y sigue adelante y dice, reconoció la enseñanza de Cristo como superior a todo lo que hubiese oído. Nosotros somos adventistas. Y no por gusto somos adventistas. Hemos decidido ser adventistas. Y como estudiábamos en la lección, los rayos de esa rueda son las creencias, las doctrinas, las 28 creencias fundamentales. Y dice que Judas reconoció que esas enseñanzas de Jesús eran superiores a todo. Nosotros sabemos que las 28 creencias es lo superior que puede haber en este mundo. Son las creencias que Dios realmente tiene para este mundo, para su pueblo,
y somos la iglesia remanente de Dios que tenemos toda la verdad de Dios para este tiempo final. No dudamos de eso. Y nos pasa en ese caso como Judas reconoció que la enseñanza de Cristo como superior a todo lo que hubiese habido, la enseñanza de la iglesia adventista, sea en los libros de teología, sea en los libros del Espíritu y Profecía, sea las enseñanzas desde el púlpito, donde quiera, en el folleto de escuela sabática, son superiores a cualquier otra enseñanza que se enseñe en el mundo, sin dudas, de ningún tipo. Y Judas reconoció eso. Sabía que no tenía que ir a otro lugar a buscar otra enseñanza, porque la enseñanza de Jesús era la correcta. Fíjense cuántos puntos en Judas había. Sigue adelante y dice, amó al gran maestro y deseó estar con él. Fíjense, no solo lo amaba, porque tú puedes amar a alguien, pero no junto, pero no revuelto. Dice que amaba al gran maestro y deseaba estar con él. Él quería estar con Jesús. Él lo amaba, pero él quería estar con él todo el tiempo acompañándolo. Él no quería separarse de Jesús, andaba por todos los lugares. Dice que lo amaba y deseó estar con él. Pero sigue adelante la cita y dice, sintió un vivo deseo de ser transformado en su carácter y en su vida. Judas sabía que tenía defectos de carácter. Judas sabía que era ladrón. Judas sabía que su debilidad era por el dinero. Judas sabía que su debilidad era por criticar, acusar y por sus propias opiniones, que siempre quería estar por encima y superior. Un poco orgulloso, un poco fanfarrón. Y dice que él sintió la necesidad de ser transformado y cambiar en su carácter y su vida. Judas sabía que necesitaba cambiar cosas de su carácter y su vida que le impedían estar más cerca de Jesús. Entonces, fíjense, va siendo triste la condición de Judas Iscariote. Judas no era cualquiera, como muchas veces lo miramos a la ligera. No, Judas, sí, Judas, el traidor. Y el traidor se ha quedado así. Pero no analizamos estos detalles de la vida de Judas. Tremendo. Eso me hizo tener compasión de él. Y escuchen la parte final de Elena White en la cita. Dice, quiso experimentarlo, el cambio de su vida, de su carácter, transformarlo. Quiso experimentarlo y sabía cómo, relacionándose con Jesús. ¿Qué dice? Que sabía cómo. No solo lo anhelaba, sino que sabía cómo. Wow. Porque tú puedes anhelar algo, pero si no sabes cómo. Tú puedes quizás querer hacer algo, pero tú no sabes cómo hacerlo, no conoces cómo hacerlo y no lo puedes hacer porque no lo desconoces. Quieres quizás armar un radio, un televisor, pero tú no eres radioelectrónico, no puedes nunca porque tú no sabes ni lo que es un cautín, tú no sabes ni lo que es una pistola de soldar, tú no sabes lo que es un voltímetro, un multímetro. Y dices, no puedo, ¿qué va? Pero si tú sabes hacer todo eso, tú quieres arreglar el televisor de la casa, se te rompió, no quieres pagarle a un técnico, tú quieres arreglarlo, pero tú no sabes hacerlo, no te queda más nada que querer, pero con querer no se puede. Pero si tú quieres y puedes y sabes cómo, y no lo haces. Judas quería y sabía cómo. Dice que era relacionándose con Jesús. Pero al final, conocemos la historia de Judas. Y dice que Jesús le dio un puesto entre los 12, le confió la obra de un evangelista. Judas era predicador. Judas fue a la misión de los 70 y recuerdan lo que dijo Jesús cuando los 70 regresaron y le dijeron, Señor, los demonios se nos sujetan, hacemos esto, aquello. Y dice, mira, Señor, no se preocupen tanto porque esas cosas pasen. Preocúpense más bien porque su nombre está anotado en el libro de la vida. Judas predicaba en Twin Falls. Judas predicaba en Nampa, en Caldwell, en Boise. Judas predicaba por donde quiera que iba con los discípulos. Al final estaba hablando del mensaje que Jesús había enseñado. Le dio la obra de evangelista. Quizás algunos van a estar salvos porque Judas le dio la palabra y Judas mismo se perdió. Pablo mismo dijo, no sea que yo viniendo a ser heraldo para otros venga a ser causa de pérdida. ¿Quién sabe cuántos van a estar en el cielo porque Judas les predicó en aquel tiempo? Les enseñó de Jesús, les habló de Jesús como evangelista que fue, dentro de la obra esa y la misión que Jesús le dio, y al final Judas se perdió. Es triste y doloroso. Dice que amaba al gran maestro y se perdió amando al gran maestro. Entonces, ¿es posible perderse amando a Jesús? Sí es posible. Tenemos que analizar y profundizar eso nosotros mismos en nuestra vida, porque realmente es una condición dolorosa. Y quiero terminar con un pasaje que vamos a analizar un poquito más, para que vean. Este pasaje es un pasaje que muchos años yo no entendí. Está en Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versículos 22 al 30. Lucas 13, 22 al 30. Y escuchen, Lucas 13, 22 al 30. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Le preguntan. Y él les dijo, versículo 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos.
Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y hemos bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartado de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro o el llanto y el crujir de dientes. Versículo 28. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí que hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Amén. Palabra de Dios. Aquí Jesús está hablando de la puerta estrecha. Y los discípulos le preguntan, Señor, ¿son muchos los que se salvan? Fíjense la pregunta, ¿son muchos los que se salvan? Y la respuesta de Jesús fue, esforzados. Fíjense, tiene que ver la fuerza. Con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Hay una parte que es la capacidad volitiva, la capacidad física, la capacidad de la fuerza de voluntad que ayuda a todo esto. Si no ponemos de nuestra parte, de nuestra fuerza de voluntad, para vencer sobre estas cosas que Judas cayó. Y lo triste y lo doloroso del caso es que tenemos que tener compasión de un Judas que se perdió amando a Jesús. Pero lo mismo nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Creyendo que estamos salvos, el día final vamos a estar perdidos. Amando a Jesús nos perdimos. Qué duro, qué triste. Y sigue adelante y dice, procurad entrar por la puerta angosta, estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Dice que muchos van a procurar y no podrán, no entrarán. Está dura esa palabra. Sigue adelante el texto y dice, versículo 25. Después que el padre de familia haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar, la puerta de la gracia es lo que representa esto, a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde soy. Y se vuelve a repetir lo que él mismo enseñó en el Sermón del Monte. En Mateo 7, 21 al 23, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre nos profetizamos, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre hicimos esto y aquello. Y yo diré, apartado de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Nunca los conocí. Pero fíjense, esos que dicen eso son sinceros. Porque muchos creen, no, son sinceros. Señor, Señor, en tu nombre yo iba a la iglesia de Calvary. Señor, en tu nombre yo iba a Boise. En tu nombre yo predicaba cuando me invitaban a Twinford. En tu nombre yo prediqué, di folletos, di centinela, di tratado. En tu nombre creo que hay como 20 y tantas personas que creen y están bautizados porque yo fui instrumento de tu mano para ganarlo para ti. ¿Qué duro va a ser que Jesús diga? No te conocí. ¿Quién eres tú? Aparte de mí, hacedor de maldad. Ustedes saben qué es lo que significa y lo puse a buscar en la concordancia de Strong. La palabra original, hacedor de maldad, ahí en Mateo 7, 23. Y hacedor de maldad, la palabra es anomía. Anomía en griego significa quebrantador de la ley. Realmente en la traducción está muy suavizada. Parece que le hicieron protestantes que no estaban muy de acuerdo con la ley en esta traducción. Y entonces dice, apartad de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad es terrible porque el que viola la ley de Dios es un hacedor de maldad en ese sentido. Pero es un texto que literalmente, si fuéramos a traducir literalmente el texto de Mateo 7:23 diría, apartad de mí, quebrantadores de la ley. Es lo que dice originalmente el texto griego. Porque ahí la palabra es anomía, y anomía es quebrantador de la ley en original griego. Entonces el texto literalmente lo que está diciendo, apartad de mí, quebrantadores de mi ley, violadores de mi ley, es lo que está diciendo Jesús. Nunca los conocí, nunca los conocí. Entonces sigue adelante el texto y dice, 26, entonces comenzarán a decir, delante de ti hemos comido y hemos bebido y en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Wow. Apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad. Ahí la palabra es anomía, que se utiliza igual, es la misma, quebrantadores de la ley, lo que dice originalmente y también igual. Allí será el lloro o el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis incluidos. Ustedes saben que yo cuando comenzaba en la iglesia, allá por el año 96, 97, que comenzaba a leer la Biblia, uno de los primeros textos que me leí fue ese, leyendo el Evangelio de Mateo. Y más adelante me encuentro en Lucas, leyéndolo. Y ese texto aparece en 2 o 3 lugares de la Biblia, ahí en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, que dice el texto, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y yo decía, ¿pero por qué el lloro y el crujir de dientes? Porque realmente hay personas que no tienen miedo a la muerte. ¿Por qué dice que va a ser el lloro y el crujir de dientes? Hay personas que no importa, aunque les llueva fuego y azufre del cielo y los consuma, no les importa que lo consuman. Entonces decía, ¿pero por qué? ¿Por qué lloran? ¿Por qué crujen los dientes? ¿Qué está significando lloro y crujir de dientes? Si hay personas que no le temen a Dios, ni le temen al diablo, ni le temen a ellos mismos. Y le da lo mismo una cosa que otra.
Hay personas que no temen nada de eso y le importa que lo maten, lo mismo le da una cosa que otra. Y decía, ¿pero por qué? ¿Por qué está diciendo que será el lloro y crujir de dientes? ¿Cuál es la razón del lloro y crujir de dientes? Me pregunté durante varios años, hasta que un día encontré el significado. Realmente, y está ahí mismo en el texto, es increíble cómo estando ahí mismo a veces las cosas nos pasan por delante y no las vemos. El texto está dando la razón. Fíjate, dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. O el lloro y el crujir de dientes. Y dice la razón el mismo texto, dice, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Ahí está hablando de cristianos que creían que estaban salvos. Dice, Señor, Señor, dice que están diciendo. Creyéndose salvos, están perdidos. Creyéndose que Jesús los conoce, Jesús le dice, no te conozco, hacedor de maldad. Es bien triste. Y ustedes saquen cuenta, quizás le ha pasado, a mí me ha pasado quizás una o dos veces en la vida, que tú llegas a saludar a una persona que hace tiempo conociste, mucho tiempo te apartaste de él, no se ven durante quizás 1 año, 2, 3 años, 4, 5, quién sabe cuánto, y un día lo ves, va llegando y lo ves en la calle, en otro lugar, en otro pueblo, quizás en tu mismo pueblo, en tu misma ciudad, en la misma iglesia, y tú vas muy emocionado a saludarle, a darle un abrazo, a darle la mano, pensando que te va a saludar muy bien, y de buena primera tú ves con tremenda frialdad, te trata a distancia, te pone a distancia, prácticamente te ignora, y tú te quedas, el corazón se te quiere quebrar, porque a ti te da tristeza, te da dolor que una persona te trate de esa manera cuando tú no tienes nada contra él, cuando tú realmente lo quisiste, cuando tú realmente lo apreciaste, pero quizás esa persona se fue por otro lugar, quizás mejoró en su vida, se llenó de dinero, se acomodó y piensa que tú le vas a pedir dinero, te va a ver por encima de la... Va a ser triste. Entonces que tú vayas a saludarlo y esa persona te trate con tremenda frialdad y te frene, y de buena primera tú vas como a saludarlo, a abrazarlo, y de buena te frena y no te deja ni llegar. Entonces tú lo vas a saludar y te ignora como si tú no fueras nada para él, como si no lo conociera. Es triste. Entonces imagínense lo triste que será cuando Jesús diga, no conozco a aquellos que creen que van a estar salvos. Señor, Señor, si yo en tu nombre no te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Wow. Es una de las palabras más tristes de la Biblia. Y dice aquí que la razón del lloro y del crujir de dientes es cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de los cielos y ustedes estén excluidos. Ahí es que me di cuenta que Judas Iscariote va a llorar y le van a crujir los dientes. ¿Ustedes saben cuál es la razón? Y nosotros los adventistas conocemos algo muy claro. Somos los únicos que tenemos claro eso. La doctrina del milenio de Apocalipsis 20. Los únicos que creen el milenio como lo creemos somos los adventistas. Más nadie cree en el milenio como lo creemos nosotros los adventistas. Cristo viene por segunda ocasión, los impíos mueren con el resplandor de su venida, los santos que murieron a través de la época resucitan, son transformados en abrir y cerrar de ojos, llevados en las nubes del cielo con los que están vivos y nos vamos con el Señor. 1000 años en el cielo. Cuando los 1000 años se cumplen, regresa a la tierra, desciende a la ciudad de Dios y con él todos los redimidos de todas las épocas. Resucita a todos los impíos de todas las épocas y van a tomar la ciudad de Dios, el campamento de Dios. Al frente va Satanás con los demonios. Ahí está Napoleón Bonaparte, está Nerón, todos los grandes conquistadores de todas las épocas que se perdieron con sus ejércitos completos, las legiones romanas, las falanges de los griegos, todo el mundo, los ejércitos de los Estados Unidos, los ejércitos de todas las naciones poderosas de la tierra, los rusos, todo el mundo rodeando completamente la ciudad de Satanás. Le dice que él lo resucitó, que él es un general, que los que están dentro los expulsaron, que la ciudad les pertenece y hay que sacarlos fuera porque esa ciudad les pertenece. Y todos siguen detrás de Satanás, excepto, ¿sabe quién? Los adventistas del séptimo día. Satanás va a engañar al mundo entero, pero a ningún adventista que se haya perdido lo va a engañar, porque los adventistas estamos claros de esa doctrina. Nosotros sabemos que ese es Satanás, el que va a estar fuera de los muros de la ciudad con todos los resucitados impíos, va a ser Satanás. Y los adventistas, aunque no quieran caminar contra la ciudad, van a caminar porque la multitud los va a empujar, los va a puchar. Y va a ser doloroso y triste. Los adventistas que creímos y que nos perdimos, quiera Dios que nosotros no seamos ese grupo que esté fuera de la ciudad, sino que estemos dentro del muro. Y fuera del muro va a estar Judas Iscariote. Y Judas, cuando vaya contra la ciudad, allí va a estar Pedro, allí va a estar Juan, allí va a estar Mateo, allí va a estar Natanael, allí van a estar todos los apóstoles que lo acompañaron, los 12, los 11 discípulos que andaban con Judas en los 3 años y medio. Y Judas, cuando vea que allí va a estar Pedro, cuando vea que va a estar Juan, cuando vea que va a estar Santiago, cuando vea que va a estar Natanael al lado de Jesús allí y que él esté fuera excluido, se va a echar a llorar porque él se va a dar cuenta que él podía estar allí. Por eso dice que va a ser el lloro evidente. Cuando vean a Abraham, Isaac, a Jacob, a todos los profetas en el reino y ustedes estén excluidos. Pero los adventistas que se pierdan, los cristianos que se han perdido, se van a sentir tristes porque cuando vean allí, encima del muro, al lado de Jesús y los redimidos,
a la esposa, al esposo, al hijo, al primo, al amigo, al vecino, y tú estés fuera y yo esté fuera, va a ser bien duro, porque la misma oportunidad que tienen ellos y que están allí, la tuvimos nosotros y la desperdiciamos y la perdimos, porque pusimos otra cosa por encima de Jesús. Y por eso va a ser el lloro y el crujir de dientes allí. No por miedo a la destrucción, sino por dolor del sufrimiento, de saber que podíamos estar salvos y estamos perdidos fuera, y que lo que viene detrás es fuego y azufre para consumirnos para siempre. Hasta Jesús va a llorar, porque Jesús, dice la Biblia, que es su extraña obra, la obra de destrucción. Dice que él no quiere la muerte del impío, Ezequiel 33:11, sino que el impío se vuelva a su mal camino y que viva. Dios no quiere destruir, pero el pecado es combustible, y Dios es fuego consumidor para el pecado. Dios, aunque aborrece el pecado, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y van a ser consumidos todos los pecadores con el pecado, que es el combustible que los llena. Y Jesús va a llorar, va a sufrir, porque allí va a ver a Judas fuera. Y Jesús, si Judas se perdió amando a Jesús, Jesús ama a todo el mundo, aún a los enemigos de él. Dice que él hace llover sobre justos e injustos. Y más, sabiendo que Judas podía estar acompañándolo allí, con los redimidos, y estar perdido fuera. Y que Judas se perdió amándolo. Y dice Elena de White, en El conflicto de los siglos, en la página 722, que en el milenio, cuando sucede la resurrección, dice que todos se levantan con el mismo carácter que descendieron a la tumba. Lo único que preservamos es el carácter. Si tú te moriste diciendo una maldición, una blasfemia contra Dios, cuando te levantes vas a terminar de decirla si no la completaste de decir. Porque reanuda el curso de los pensamientos. Si te moriste creyendo en Jesús, aceptando a Jesús su sacrificio, te vas a levantar en la resurrección general para vida eterna con un carácter como el de Cristo, porque Cristo nos lo otorgó por gracia, su justicia. Pero los impíos que se pierdan, que mueran, se van a levantar en el curso de sus pensamientos. Si terminaron o no terminaron de decir una frase de blasfemia contra Dios, van a levantarse y van a terminar de decir la frase, porque cuando murieron se quedaron a mitad de la frase. Se van a levantar con el curso de sus pensamientos. Y entonces Judas se va a levantar. ¿Por qué le digo esto? Cuando Judas se levante, se va a levantar todavía amando a Jesús. Porque él murió amando a Jesús. Pero no amó a Jesús por encima de todo. Y por eso va a ser el lloro y el crujir de dientes de Judas. Porque va a ver allí a los apóstoles que le acompañaron, a Pedro, Juan, Santiago y todos los demás, y él va a estar fuera sabiendo que podía estar al lado de Jesús. Y Jesús va a llorar. Por eso dice Apocalipsis 21, yo no entendía mucho ese texto antes tampoco del todo. Dice que Dios, porque eso después del milenio, Apocalipsis 21:4, dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Pero ¿cómo es que Dios va a enjugar lágrimas? Si ya se acabó el pecado, la maldad, todo lo demás, ¿por qué van a seguir llorando? El problema es que ahí van a estar llorando los que estén encima del muro. Porque va a ser triste, como quiera que sea. Si tu madre está fuera, si tus hijos están fuera, si tu esposo, tu esposa está fuera, si tu amigo, tu vecino está fuera, si tu compañero de trabajo está fuera, y tú estás dentro del muro, tú sabes lo que viene detrás, viene la destrucción, como quiera te va a sacar la lágrima, porque el que diga que no va a llorar allí, ese va a ser un momento crítico. Y ellos van a llorar porque van a ver que están allí, sus padres, sus hermanos, sus amigos, y que ellos pudieran estar con ellos. Y van a saber y estar conscientes que encima del muro, dentro de la ciudad, están solo los redimidos y los salvos con Jesús. Entonces, ¿van a llorar los de afuera? Van a llorar los de adentro. Y Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de los que están dentro. Por eso será el lloro y el crujir de dientes. Lloro para los que están dentro, crujir de dientes para los que están fuera, lamentándose porque se perdieron, pudiendo haberse salvado. Entonces es posible perderse amando a Jesús. Y en la Biblia se habla de 4 clases de perdidos. Y lo conocemos. Es la parábola de Lucas 15. La parábola de la dracma perdida. La parábola de la oveja perdida. La parábola del hijo pródigo. Y muchas veces nos quedamos con el hijo pródigo. Y la del hermano mayor. Ese es otro perdido que hay ahí. La moneda es un objeto. La moneda está perdida y no sabe que está perdido. Representa a los que están perdidos y no sabe que están perdidos. Porque la moneda no piensa, no sabe, no tiene conciencia. Eso representa. Hay personas que están perdidos en la iglesia y no saben que están perdidos. Y nunca se dan cuenta que están perdidos. Si no sales a buscarlo, como la mujer que salió a barrer, a encontrarla, hasta que la encontró y hizo gran gozo, nunca se van a salvar. Porque nadie sale por ellos, se van a perder en la condición que está, creyendo que están salvos y no saben que están perdidos. Está la oveja perdida, que sabe que está perdida y no sabe cómo regresar. La moneda
está perdida. No sabe que está perdida y no sabe regresar. Y no puede, porque es un objeto. Fíjense, está el que está perdido, no sabe que está perdido y no sabe cómo regresar. Es la moneda. Está la oveja que está perdida, sabe que está perdida, pero no sabe cómo regresar. Está el hijo pródigo que está perdido, sabe que está perdido y sabe cómo regresar. Fíjense. Y está el hermano mayor. Está perdido, no sabe que está perdido y se queda en suspenso. Y eso nos puede servir para nosotros, porque cuando leemos la historia del hijo pródigo, el hermano menor, el pródigo, cuando regresa, se salva, el padre le hace fiesta, lo viste con las mejores galas, le mata el becerro gordo, le pone un anillo, hace todo. El gozo, se ve que se salva. Pero el hermano mayor queda en suspenso, nadie sabe lo que pasa con él en la parábola. Y Jesús lo dejó en suspenso porque ese hermano mayor puede ser tú, puede ser yo. Eso depende de tu decisión y depende de mi decisión. El hermano mayor nos dice que él regresó, que se lamentó de lo que había hecho, que le pidió perdón a su hermano, a su padre y que volvió. Dice que simplemente se molestó, se sintió triste por lo que había hecho y queda así inconcluso, queda como en suspenso la historia. Nadie sabemos en qué terminó la historia del hermano mayor de la parábola. Ahora la pregunta para ustedes hoy y para mí, que me la sigo haciendo cada vez que hablo de esto. ¿Hasta qué punto nuestra salvación está segura? ¿Hasta qué punto nuestro amor por Jesús está por encima de ese hijo que tiene a tu lado, de ese esposo, de esa esposa que tiene a tu lado, de tu propio orgullo, de tus propias opiniones, de cualquier otra cosa? ¿Hasta qué punto de tu vicio te domina? ¿Tu concupiscencia te domina? Al punto que estás poniéndolo en primer lugar por encima de Jesús. Y si hacemos eso, estamos teniendo un Dios ajeno delante de nosotros. Y ese Dios ajeno es un ídolo, porque todo aquello que pongamos por encima de Dios se constituye en un ídolo para nosotros. Y ningún idólatra va a entrar al reino de los cielos. Entonces, quiera Dios que nosotros podamos tomar ejemplo de lo que le pasó a Judas Iscariote. Tener más compasión de lo que le pasó a él. Porque Judas va a estar fuera de la ciudad. Y va a estar llorando y crujiendo los dientes, mirando a los apóstoles salvos ahí al lado de Jesús, él sabiendo que pudo haber estado allí, aún cuando amaba a Jesús. Entonces es posible perderse amando a Jesús. Y tenemos que tener cuidado con nuestra salvación. Con temor y temblor cuidarla. Porque podemos estar perdidos, perdiendo el tiempo aquí, en la iglesia, varios años en la iglesia, 20, 30 años, soy adventista tercera, cuarta generación, llevo 15 años bautizado, llevo 20 años bautizado, y al final, cuando Cristo venga, estar perdidos. ¡Wow! ¡Qué duro! ¡Qué triste! Que Dios nos bendiga y quiera Dios que podamos estar con Jesús, amar a Jesús y ponerlo por encima de todo. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás Él lo va a añadir. Que Dios nos bendiga y preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Le agradecemos a Dios y al hermano, ¿verdad?, por este hermoso mensaje. Nos pongamos de pie, hermanos, y vamos...